Vale, ahora ya nos van a poder estar escuchando todos los chicos que lo ven en diferido. Te has comido ya 3 cripto inviernos, entonces tú eres un perro viejo, SR. Tú llevas aquí un tiempecillo, ¿eh? Vale, mira, son y 13, hay 15, empezaremos. Ostras, desde 2015, pues llevas más tiempo que yo, tío. Ya, a cada uno que pasa, se hacen más livianos, ¿no? Cada uno que pasa se hace más liviano. Bueno, al final es lo que hay. De todas maneras, este es un tanto... Ya imagino, ya imagino. Al final... Me metí en diciembre y lo sé, me hubiese esperado un poco. Bueno, Miguel, no te preocupes, nunca es tarde para aprender en el mercado. Piensa que lo importante no es cuando entras, sino la mentalidad con la que entras. Vale, perfecto. No, no, no es participar, es la mentalidad con la que entras. Si tú entras con mentalidad de hacerte rico, te va a costar ganar dinero mucho más que quien entra con una mentalidad más tranquila, ¿sabéis? Entonces, es lo que os digo, por eso no os preocupéis. El tiempo que llevéis en el mercado realmente es irrelevante. Al menos, a ver, no es irrelevante. Si llevas desde 2015, te has comido tantas hostias que ya estás muy curtido. Pero si llevas poquito tiempo, depende también de las ganas que le estés echando y la mentalidad con la que vayas. Porque si tú vas con mentalidad cortoplacista, pues te vas a comer una de bien grande, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno. Vale, chicos, pues ya vamos a empezar la clase, ¿de acuerdo? Porque vaya, al final esto es lo que toca, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos a todos a la formación gratuita. Yo soy Jauma, Goldjaus, ya me conocéis por Twitter, las otras redes sociales. Y nada, vamos a estar haciendo esta formación gratuita, ¿de acuerdo? En la cual vamos a explicar un poquillo qué es la blockchain y básicamente sus tipos, las evoluciones que ha tenido las blockchains de segunda y tercera generación, las de tercera generación. Vamos a explicar también cómo, básicamente vais a salir de esta formación sabiendo analizar un white paper, ¿de acuerdo? Que es mi objetivo, el hecho de que vosotros sepáis valorar la capacidad o no de un producto de ser válido, es decir, yo, por ejemplo, cuando leo un white paper, pues puedo tener la capacidad mayor o menor de decir, vale, este proyecto me está vendiendo la moto o este proyecto se está acogiendo a ciertas leyes de la informática que son ciertas y que hay que tener en cuenta, porque tenemos que recordar, chicos, que nosotros estamos en un mercado tecnológico, por lo cual se rige por las normas de la informática, las limitaciones de la informática, las limitaciones de Internet. Yo, al final, debéis tener en cuenta que, por ejemplo, como todo, la informática está construida previamente por un ser humano, por lo cual el margen de error, pese a ser mínimo, existe, por lo cual la informática, el Internet, la tecnología no es perfecta, ¿de acuerdo? No es perfecta precisamente por haber pasado por la mano de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente tiene unas limitaciones. Es por eso que nosotros hoy vamos a estar hablando en gran parte también sobre el trilema de la escalabilidad, la descentralización y la seguridad, ¿de acuerdo? Donde os voy a explicar por qué hay muchas redes que mienten a la hora de decir pues escalabilidad infinita y cosas del estilo, ¿de acuerdo? Porque ya os digo yo que escalabilidad infinita no tiene ningún proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con qué es la blockchain, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, la blockchain es una tecnología que, pese a ser muy compleja, es una tecnología que a la vez es muy sencilla, ya que al final no deja de ser un libro de contabilidad público, un DLT, como lo habréis, como eso lo sabréis todos al final. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es básicamente, como os comento, un libro de contabilidad público donde se van registrando X transacciones en formato de bloque. Nosotros le llamamos bloques porque se le llama cadena de bloques, ¿de acuerdo? Pero en verdad a estos bloques se les puede llamar también perfectísimamente paquetes de datos, que no pasaría nada. Lo que pasa es que se le llama bloques y cadena de bloques para que
se puede hacer también se puede hacer más gráfico y más fácil de entender, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil que yo te diga una cadena de bloques, que tú lo entiendes mucho mejor, que yo te diga paquetes de datos, porque hay conceptos que no entiende la mayoría de gente, ¿de acuerdo? Después, os explicaría lo que hay dentro de cada bloque, ¿de acuerdo? Porque al final es muy interesante, pero esto lo dejaríamos para algo más avanzado, ya que debemos entender que hay muchos tipos de blockchain diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un bloque de Bitcoin que un bloque de Ethereum. Un bloque de Ethereum es muchísimo más complejo, tiene una tecnología muchísimo más, bueno, diferente, diría yo, también es mucho más avanzado, ¿no? Pero también muy diferente. Cuando yo hable de blockchain en esta formación, voy a estar refiriéndome principalmente a Bitcoin, ¿de acuerdo? Porque es la red más fácil de entender, ¿de acuerdo? Bitcoin en este caso, como todos sabéis, es un libro de contabilidad público donde, pues básicamente, dentro de estos paquetes de datos, lo que tienen es que están conectados unos entre otros y es como una pila, ¿de acuerdo? Es como que las transacciones se van agrupando en bloques, en este caso paquetes de datos, lo cual, pues bueno, es como una montaña, ¿de acuerdo? A más bloques hay, más segura es la información que existe. ¿Por qué? Porque en la blockchain usamos criptografía, ¿de acuerdo? Usamos criptografía para encriptar esos bloques. ¿Para qué usamos esto? Me gustaría que alguno de vosotros me dijera primero de todo cuál es el hash o el tipo de criptografía que utiliza Bitcoin, ¿de acuerdo? A ver si alguien me lo sabe decir y que alguien me sepa decir por qué usamos criptografía. Es muy sencilla la respuesta, pero me gustaría saber y que le deis un poquito al coco. A ver, vale, muy bien. Nacho ya lo ha dicho. Utiliza el método de criptografía SHA-256. ¿Qué es la criptografía? La criptografía básicamente lo que hace, bueno, es bastante complejo, pero lo que hace es encriptar los paquetes de datos. Es decir, SHA-256 es un algoritmo, ¿de acuerdo? Lo que hace es tú pones, por ejemplo, un texto. Y ese texto bueno, se randomiza, se encripta, ¿de acuerdo? O sea, es difícil explicar la encriptación como tal, pero lo que hace es mezclar la información y te genera un código que significa esas palabras que nosotros hemos escrito. Por ejemplo, yo puedo escribir hola, buenos días, y siempre que escriba hola, buenos días, utilizando SHA-256, me va a salir un código, el cual pues significa hola, buenos días. Es como pasarlo a otro idioma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sería este método, lo bueno que tiene es que es el método de encriptación, en este caso lo que hace pues es guardar esa información, ¿de acuerdo? Porque al final hay mucha gente que habla de que las blockchains son anónimas. Las blockchains lo que son es privadas, es decir, lo que haces en un libro de contabilidad público tienes registradas todas las transacciones, por lo cual es público, pero a la vez utilizas un seudónimo, que es la billetera pública, lo cual también es producto de un hash, lo cual te identifica, por lo cual es semi anónimo o simplemente privado. Es decir, por eso muchas veces existe la falacia. ¿Quién de aquí no ha escuchado la falacia de Bitcoin o las criptomonedas se utilizan para vender droga en Internet o para blanquear capitales? Ponemos como excepción a Monero, ¿vale? Porque Monero sí que es una... ya explicaremos, si os apetece podemos explicar Monero en algún momento, pero Monero es una excepción, ¿de acuerdo? Pero eso es una falacia muy extendida, ¿de acuerdo? Y esto es algo que podéis fardar cuando os digan que las criptomonedas se sirven para blanquear dinero, porque al final, básicamente, yo creo que usar Bitcoin, por ejemplo, como método de blanqueo de capitales, como método de robo, de venta de droga y tal, es probablemente la cosa más contraproducente que puede existir, ya que, como os he comentado, es un libro de contabilidad público. Si, por ejemplo, Nacho, que me ha explicado lo del SHA-256, roba, por ejemplo, un oleoducto en Estados Unidos y me dice, oye, Jaume, yo quiero un rescate de 256 bitcoins, él me va a tener que pasar su billetera pública, por lo cual, una vez él me ha pasado su billetera pública, todos sus movimientos son trazables, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él quiera pasarlo a un exchange centralizado para pasarse ese dinero al banco,
esos bitcoins, esos 256 bitcoins están marcados. Esos 256 bitcoins no puede hacer nada con ellos. No puede hacer nada porque están marcados como los bitcoins del atraco. Exactamente, SR. Al final son una herramienta y es como todo. Al final depende de las manos en las que cae, no de la herramienta como tal. Y cada vez es más difícil usar la herramienta para cosas maliciosas. Totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos tipos de blockchain, ¿de acuerdo? Están las blockchains públicas, las blockchains privadas y las blockchains híbridas. Todo ello recae en, al final, como todos sabéis, las blockchains lo que hacen es que es el libro de contabilidad público, ¿de acuerdo? Es descentralizado. ¿Qué significa? Que tú para validar esas transacciones, como todos sabéis, ahora lo explico, Guille, no te preocupes. Para validar esas transacciones, pues en el caso de Bitcoin existen los mineros. Los mineros son nodos validadores que hay en todo el mundo, los cuales pues lo que tienen es la blockchain de Bitcoin descargada en su ordenador, por lo cual tienen todo el libro de contabilidad público descargado en su ordenador y lo que van haciendo pues es variar las transacciones con el proceso de minería y todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una red pública y una red privada? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una red pública sería Bitcoin y una red privada sería VeChain, por ejemplo. ¿Sabéis qué diferencia hay entre Bitcoin y VeChain? Que yo si mañana quiero tener un nodo validador en mi ordenador, o si quiero comprarme un rig de minería para minar Bitcoin y en este caso participar en el proceso de validación, yo con Bitcoin lo puedo hacer, porque es público, lo puede hacer quien quiera, ¿de acuerdo? En cambio, una blockchain privada sería el caso de VeChain o sería el caso de Binance Smart Chain. En Binance Smart Chain, si no recuerdo mal, había 20 algo nodos, los cuales son... bueno, VeChain sería otro tipo, ¿no? Pero al final, no, perdonad. Una blockchain pública es la de free use, es decir, todo el mundo las puede usar. Perdona, que he tenido un pequeño lapsus. Todo el mundo puede usar una blockchain pública, ¿de acuerdo? Es el caso de todas las blockchains que nosotros usamos. Luego, dentro de ello, está el hecho de ser permisionada o no permisionada, ¿de acuerdo? Ahí es donde entraba lo que yo os estaba diciendo, que he tenido el pequeño lapsus, ¿de acuerdo? Es decir, Bitcoin es una red pública no permisionada, es decir, es una red pública, es decir, todo el mundo la puede usar, y es no permisionada porque todo el mundo puede entrar como validador. En cambio, luego tenemos una red como por ejemplo el Binance Smart Chain, lo que os estaba comentando, que es pública porque todo el mundo la puede usar, pero luego es permisionada, ya que nadie puede acceder a nodo validador de la red de Binance. ¿Por qué? Porque es una red altamente centralizada, ¿de acuerdo? En la cual pues simplemente tienen X nodos del equipo de Binance y ahí están, ¿de acuerdo? Y nadie más puede acceder como validador. Después están las blockchains privadas, ¿de acuerdo? Las blockchains privadas son, por ejemplo, una blockchain que puede estar en la empresa, por ejemplo, de IBM, que utiliza solo la empresa. Por eso se le llama privada, no solo por los nodos validadores que hay adentro de la red, que van a ser muy pocos, sino también porque al final solo van a poder usarlo aquellas personas que tengan acceso a ella y tengan permiso para entrar en ella, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las diferencias, ¿de acuerdo? Luego están las redes mixtas y hay 1000 tipos de blockchain. Al fin y al cabo, debéis tener en cuenta que es una tecnología que ya no solo en el ámbito público, como pueden ser Bitcoin, Ethereum, etcétera, sino que también en el ámbito privado hay miles de blockchains que están funcionando hoy en día en empresas. De hecho, un caso muy sonado es Pfizer, que Pfizer, bueno, lo conocéis todos, supongo, está estudiando el aplicar la blockchain en sus procesos, porque al final, como todos sabéis, las empresas mueven mucho tráfico de información, muchos paquetes de datos, datos almacenados, los cuales, bueno, se le puede dar una vuelta más de tuerca
para que las empresas funcionen mejor. Al final, nosotros lo que estamos ofreciendo con las cadenas de bloques son soluciones en este caso, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros solo vemos las redes públicas, ya que son las criptomonedas que todos conocemos, pero pueden existir cadenas de bloques perfectamente sin criptomonedas, ¿de acuerdo? De hecho, existe el caso de pues, algunas soluciones de segunda capa de Ethereum que no tienen token. Hay redes que no tienen token, porque mucha gente se piensa, ya hablaremos de ello en los tokenomics, pero que una blockchain tiene que estar ligada al 100% a una criptomoneda, y eso no es así, ¿de acuerdo? Arbitrum no tiene token. Arbitrum no tiene token. Por ejemplo, está el caso de Optimism, que Optimism, su token nació relativamente poco. Nació hace muy poco mediante un airdrop de toda la gente que había participado en la red. Pero tú piensas, Irati, que no todas las redes necesitan un propio token. Por ejemplo, una red de segunda capa de Ethereum, que ya hablaremos de ellas, de hecho en esta clase. Por ejemplo, si se pueden pagar las comisiones en Ethereum, ¿para qué vas a crear un token? Entonces, claro, eso también lo hablaremos cuando hablemos de los tokenomics, porque hay muchas redes que tienen token y realmente no les hace falta un token, por lo cual es como, ¿por qué tokenizas tu negocio si realmente no lo necesitas? Entonces, eso es un red flag, ¿de acuerdo? Porque es como salir a bolsa, o sea, tú crear un token es como salir a bolsa. Entonces, ¿tú necesitas realmente salir a bolsa? O sea, ¿realmente es necesario para ti? Bueno, hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, como os comento, estas serían para mí las propiedades clave que debe tener una blockchain, ¿de acuerdo? Y os lo voy a explicar. Trazable. Una blockchain debe ser trazable. eh, Hablo de red como tal, ¿de acuerdo? Debe ser trazable en el aspecto de tú debes poder trazabilizar cualquier transacción y cualquier cartera en el libro de contabilidad público, que es lo que hace Bitcoin al final. Yo, si Nacho me hace una transacción y yo puedo ver su cartera, yo puedo trazabilizar todas sus transacciones. ¿Por qué? Porque el anonimato o la privacidad puede ser un arma de doble filo, evidentemente, para prácticas fraudulentas y básicamente, bueno, la blockchain nació para ser un libro de contabilidad público, o sea, no tendría sentido que no se pudiese trazabilizar, ¿de acuerdo? Luego, inmutable, tiene que ser inmutable. ¿Alguien de vosotros me sabría decir qué significa que una blockchain sea inmutable? Efectivamente, Nacho, que no se pueda modificar, que si yo ahora le hago una transacción a Nacho, yo no puedo decir, ay, no, 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 y revertir la transacción. O sea, lo que pasa en blockchain, ¿de acuerdo? Es que al ser una tecnología descentralizada en donde miles de validadores están validando activamente la red cada dos por tres, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no se debe poder revertir algo. Es decir, tú, si es la blockchain es una tecnología sin confianza. Entonces, tú asumes ¿cómo se dice? Asumes la responsabilidad de tus acciones, ¿de acuerdo? En una tecnología descentralizada, tú eres dueño de tu dinero, como se ha dicho mil veces, pero también eres dueño de tus acciones y tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es lo que necesita una blockchain, que sea inmutable. A ver qué comenta Guille. Yo diría lo contrario, Guille. Si tú rompes el principio de la inmutabilidad, puede haber una bifurcación. Es lo que le pasó a Ethereum con The DAO. O sea, como todos sabéis, hubo un hackeo en una DAO de Ethereum donde se robaron miles de millones y entonces lo que hizo el señor Vitalik Buterin con sus huevos morenos fue romper el principio de la inmutabilidad revirtiendo las transacciones, ¿de acuerdo? Por eso Ethereum a mí no me acaba de gustar, porque si hizo eso una vez, lo puede hacer mil veces. Rompió el principio de inmutabilidad y devolvió a la fuerza los Ethereums a los antiguos dueños, rompiendo el principio de inmutabilidad y por lo cual se creó el hard fork de Ethereum Classic. Ethereum Classic es una cadena de bloques donde The DAO pasó y Ethereum es una red donde The DAO ha sido manipulado para que no pasara. O sea, Ethereum es una red
la cual ha roto el principio de inmutabilidad. ¿De acuerdo? Sería eso. Eso lo hablamos luego, Guille, pero bueno, depende de muchas cosas. Después, segura, evidentemente, una red que no es segura, apaga y vámonos, ¿de acuerdo? Eso como todo. Luego, descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Bueno, a ver, las redes Proof of Stake sí que es cierto que son bastante más centralizadas que las Proof of Work, ¿de acuerdo? Pero descentralizada es básicamente que haya un número de validadores suficiente como para que no se puedan poner de acuerdo entre ellos, he mezclado palabras, de acuerdo entre ellos y cambiar el rumbo de una cadena, ¿de acuerdo? Descentralizada significa que para cambiar el rumbo del barco tienen que ponerse de acuerdo muchas personas, ¿de acuerdo? De diferentes partes del mundo y que no está controlada por unos pocos. Es lo que pasa con Ethereum. Ethereum, al final, en ese momento en DAO, por el capricho del equipo principal, literalmente se cambió el rumbo de toda la cadena de bloques, por lo cual, en ese momento, Ethereum bueno, hizo algo bastante malo. Sí, siempre será más descentralizado el Proof of Work, Guille, pero al final ya hablaremos justo ahora del trilema, ¿de acuerdo? Pero es que hay un problema con el Proof of Work y es que el Proof of Work no permite que las redes escalen, ¿de acuerdo? Porque es un sistema, bueno, que ya está muy jodido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con esto, transparente, ¿de acuerdo? Es decir, cuando decimos transparentes, pues que si el equipo está exponiendo el proyecto, que sea transparente con sus acciones. Es decir, vayan a explicar, bueno, que todas las acciones que hagan queden marcadas, ¿de acuerdo? Y que nosotros podamos ser conocedores de ello, ¿de acuerdo? De bajo coste significa que, bueno, para yo hacerle una transacción a Guille no me tenga que gastar pues yo que sé, $20 por transacción, ¿de acuerdo? Eso no sería una red transparente, hay de bajo coste, sería una red eh, de alto coste. Luego, composable. Composable significa que yo pueda construir encima de esa red. Esto es algo que hace muy bien Ethereum, por ejemplo. Composable significa que yo puedo construir encima de, por ejemplo, en este caso, la red de Ethereum. Yo puedo construir, ¿cómo se llama? Puedo construir smart contracts, puede hacer miles de cosas en la red de Ethereum. Es por eso que es una red composable, ¿de acuerdo? Y luego también que sea una red eficiente, ¿de acuerdo? Tiene que ser una red eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo eficiente, es energéticamente, ¿de acuerdo? Porque al final ya habéis visto los problemas que ha habido últimamente con la red de Bitcoin y bueno, la migración de muchos de sus mineros a energías verdes. Al final, el mantenimiento de una red tiene un coste y, bueno, tiene que mantenerlo de una manera correcta, ¿de acuerdo? Bitcoin falla en lo de composable. No diría eso, Irati. ¿Tú sabes que el primer NFT se construyó en Bitcoin? Hay muchas soluciones de segunda capa en Bitcoin que te permiten hacer miles de cosas. Lo que pasa es que Bitcoin no es una red preparada para ello, ¿de acuerdo? Pero sí, Bitcoin, yo también me sorprendí cuando lo vi. Hay redes que comparten todo ello, Nacho. Lo que pasa es que las redes aún les falta mucho por evolucionar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar con las variaciones, ¿de acuerdo? Hay muchísimas más variaciones, ¿de acuerdo? Pero he escogido Hashgraph, que es una tecnología muy interesante, y luego DAG, ¿de acuerdo? Las DAG. Vamos a empezar con las DAG, ¿de acuerdo? Y voy a conectar el iPad para que podáis verla, ¿vale? Porque os voy a hacer una ilustración para que podáis verlo de una manera más gráfica, ¿de acuerdo? Así que dando un segundito, que lo voy a conectar aquí a la pantalla y me vais a decir, por favor, si lo veis, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer esto por aquí. A ver.
Vale, me vais a decir si la veis, ¿de acuerdo? Un segundito. Vale, no te preocupes, ti. A ver, lo que parece que no me lo coge, así que no, bueno, no os preocupéis. Voy a parar un segundito la grabación, ¿de acuerdo? Vale, y después de un tirón de espalda en el señor Nacho, ¿vale? Vamos a seguir con la formación, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar la diferencia entre, una de las diferencias entre la tecnología DAG y la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Como muchos sabéis, qué es lo que pasa con blockchain? ¿De acuerdo? Blockchain funciona de esta manera, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un bloque, ignorad mi capacidad de dibujo, ya que no es la gran cosa, ¿de acuerdo? Esto sería un bloque, este caso sería un bloque de Bitcoin, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el header y aquí lo que sería pues el cuerpo. Aquí tenemos las transacciones, etcétera. Y aquí pues información varia, ¿de acuerdo? Entonces, la blockchain funciona tal que así. Tenemos muchos bloques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo aquí tengo un hash, ¿de acuerdo? En el header. Yo tengo un hash, que es el hash de este bloque. Ya sabéis que cuando un minero eh, descubre el hash de un bloque, lo que hace es, pues, bueno, sellar este bloque, ¿de acuerdo? Lo sella y lo envía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué las cadenas de bloques están entrelazadas entre sí? Porque yo, en este bloque de aquí, en este bloque de aquí que marcaré en rojo, yo tengo el hash de este bloque, pero también tengo el hash del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en cada bloque hay información del anterior bloque. Es decir, yo en este bloque de aquí, en el rojo, tengo el hash de este bloque. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hash sería como el DNI del bloque, más o menos. Más o menos. Hay más o menos, eso ya, si queréis, si la formación va muy bien y os gusta y tal, podemos sacar una mini formación extra en el cual os voy a explicar qué hay dentro de un bloque. Esos son 2 clases y os lo explico todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las blockchains van entrelazadas entre sí y así hasta el infinito, ¿de acuerdo? Así hasta el infinito. Pues tenemos las transacciones aquí. Un segundito. Tenemos transacciones X, Y, X, Y, el hash del anterior bloque, el header, el hash de este, para acá. Y entonces se van entrelazando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los validadores se pelean para validar pues, el próximo bloque, el próximo bloque, el próximo bloque, etcétera. ¿De acuerdo? En cambio, esto sería la blockchain. Vamos a poner por aquí. Las DAG, ¿de acuerdo? Funcionan de una manera tal que así. Bueno, son al final un tanto diferentes a nivel de validación. Es como que las transacciones y los bloques se validan entre sí, ¿de acuerdo? La tecnología de AG no es una tecnología que sea muy nueva realmente, porque debéis saber que cuando aquí a nosotros nos venden, por ejemplo, una tecnología como puede ser la DAC, que se aplica en muchos protocolos como Avalanche, como Phantom, como Constellation Network. ¿Qué es lo que pasa? Que nos lo venden como una tecnología revolucionaria, pero en verdad debéis saber una cosa, que eso os va a sorprender a muchos. ¿Vosotros qué tecnología creéis que es más nueva? ¿La DAC o la tecnología blockchain? ¿Cuál creéis que es la tecnología más nueva de ellas?
Miguel, cabrón, no, no digas eso. Vale, pues básicamente, no, chicos, la más vieja de estas, es la DAG. La tecnología DAG existe y se aplica antes que blockchain. O sea, la tecnología DAG se usaba en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente lo que hacen una tecnología DAG es que es como, por así decirlo, que distribuye la fuerza de cómputo, ¿de acuerdo? Y, por así decirlo, es como que las transacciones se validan entre ellas mismas, ¿de acuerdo? Es decir, como más transacciones, la teoría de una DAG, de una DAG, es que como más transacciones existe o más, esto en una DAG, a esto de aquí, esto sería un bloque, ¿de acuerdo? Por eso os digo que debéis acostumbraros a tratar los bloques como paquetes de datos, porque esto no tiene forma de bloque, pero en verdad es un bloque, ¿de acuerdo? Esto lo que en DAG se le llama vórtice, ¿de acuerdo? Pero no es un vórtice, no es porque a nivel de cuando nosotros lo queremos hacer gráfico, pues le damos forma de vórtice, ¿de acuerdo? Pero en verdad lo que es un paquete de datos normal y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, en la tecnología DAG, pues podríamos, si os doy una descripción de Wikipedia, es una construcción basada en pues, los grafos acíclicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, perdonadme, que esto está mal, ¿de acuerdo? Básicamente las transacciones se validan entre ellas. Ha sido utilizada durante muchísimos años y, como os comento, es más antigua que la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, recientemente ha vuelto a captar la atención porque se ha descubierto la posibilidad técnica de crear un sistema distribuido o descentralizado, en este caso idéntico al que usamos con la tecnología blockchain, pero en este caso tenemos, bueno, pues diríamos que algunas ventajas que nos pueden ayudar a, bueno, a darle escalabilidad o beneficios que no tenemos actualmente con la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Lo único que aquí me he equivocado, ya que en la representación gráfica debería ser todo así, todo para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues como os comento, a diferencia de blockchain, ¿de acuerdo? DAG es un tipo de grafo, ¿de acuerdo? No me voy a poner a explicar lo que es un grafo porque si no a todos os va a dar un derrame y creo que sí, Guille, no te preocupes, voy a explicar también los problemas que puede tener una DAG, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia que hay entre una DAG y una blockchain y que se le ha criticado mucho es que una blockchain es lineal. Eso lo que hace también es que sea menos escalable. En cambio, ya habéis visto que DAG es, por así decirlo, un puñetero caos, ¿de acuerdo? Es un puñetero caos, pero este puñetero caos hace que todo sea más escalable, más rápido, pero también tiene el problema de que es difícil encontrar una continuidad, ¿de acuerdo? O sea, quiero que me lo digáis. ¿Dónde veis más fácil una continuidad? ¿De acuerdo? Un segundito. ¿Aquí? ¿Dónde veis más fácil una continuidad? ¿Aquí o aquí? Aquí veis una continuidad. Sería algo así. Aquí veis una continuidad. ¿A que no? ¿Qué os he explicado? Que aquí cada bloque tiene el hash del anterior. Y esto es lo que le da la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto nosotros lo visualizamos como una cadena de bloques, como una cadena. Pero si nosotros lo visualizamos como una pirámide, como una pila, sería algo tal que así. Algo tal que así. ¿De acuerdo? Algo tal que así. Y esto pues se va ordenando, se van haciendo muchos más bloques, ¿de acuerdo? Etcétera. Por ponerle un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo podemos poner como pila, ¿de acuerdo? O incluso no así, sino como una fila para arriba. Entonces, ¿qué es más difícil? Lo que pasa es que, como os comento, esta tiene un hash y esta tiene el hash del anterior
esta tiene el hash del anterior, esta tiene el hash del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, por ejemplo, hacer una práctica fraudulenta en este bloque, ¿de acuerdo? Lo que debemos tener es este hash, este hash, este hash. O sea que para nosotros modificar este paquete de información, debemos previamente vulnerar 3 paquetes diferentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se van apilando, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que a veces es difícil visualizar la blockchain como una cadena, sino que hay que verlo como una pila, ¿de acuerdo? Incluso diría yo que esta definición, esta visualización no sería más correcta, un segundito, sino que sería algo más así, fijaos. Sería algo más así. Pam, 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 pam. Esto sería como... ¿Habéis alguna vez jugado al Lego? Es muy fácil, o sea, tú si estás jugando al Lego, la cadena de bloques, si tú quieres quitar esta de aquí, tienes que quitar previamente esta y esta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso las blockchains por lo general son más seguras que las DAG, ¿de acuerdo? Entonces, las DAG están formadas por los llamados, bueno, los llamados vértices o vórtices o como lo llamáis, ¿de acuerdo? Y las aristas, ¿de acuerdo? Las aristas serían las líneas que los conectan, ¿de acuerdo? Entonces son dirigidos porque los datos son dirigidos. Entonces lo que hacen es que los bloques se van validando entre ellos, los paquetes de datos, ¿de acuerdo? Entonces, son acíclicos porque sus bloques no generan un bucle, sino que pues bueno, son dirigibles. Las direcciones, como os comento, esta dirección de aquí es lo que le proporciona inmutabilidad, ya que son inmutables estas aristas. Pero bueno, tiene algunos problemas como el que comentaba antes el señor Guille, efectivamente, que lo vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Las DAG tienen unas características muy concisas, ¿de acuerdo? Tienen un punto de partida, o sea, un origen y un final, ¿de acuerdo? Luego, la modificación de una relación entre los vértices, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaos que esto es una DAG completa y yo quiero modificar esto de aquí, modifica todo esto. Lo modifica todo, ¿de acuerdo? Entonces, reescribiría la totalidad de un DAG, ¿de acuerdo? Porque su estructura y su peso varía. Entonces, es como si nosotros modificamos un bloque. Entonces, perdona, modificaría esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es como si nosotros modificamos esto. Si nosotros modificamos esto, modifica todo esto, todo lo que le precede, ¿de acuerdo? Efectivamente, bueno, Nacho, sería más que nada que sería lo siguiente. Este bloque tiene el hash de este, que 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 tiene el hash de este. ¿Sabes? Es como que se van entrelazando. Esa es la base de la seguridad de las blockchains, ¿de acuerdo? Que están entrelazados los paquetes de datos. Es lo que tiene de bueno DAG, que como os fijáis, entre este paquete de datos y este, imaginaos que esto es una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Dos paquetes de datos se pueden estar procesando en paralelo, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno, que al tener una generación paralela y recorridos de diferente valor, optimiza la generación de paquetes de datos y la capacidad de verificar la información que puedan contener, ¿de acuerdo? Una propiedad única que tienen los DAG, ¿de acuerdo?, es que su estructura puede ser reducida a un punto óptimo en que su recorrido cumpla con todas las relaciones especificadas en el mismo y no tener ninguna pérdida. Entonces, principalmente es más rápida. Sí, una DAG puede ser más rápida que una blockchain, por supuesto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es menos segura, por lo que vamos a comentar en breves, ¿de acuerdo? Pros de las DAG, su velocidad, la cual puede que sea su mayor ventaja, una DAG, mientras que las transacciones deba procesar, mientras más transacciones deba procesar,
más rápida será la velocidad de verificación, ya que, como he explicado antes, se verifican entre sí. Entonces, luego, mayor escalabilidad, ya que no están sujetas a las limitaciones en los tiempos de creación de bloque. En Bitcoin, tú puedes crear bloques cada X tiempo. En las DAG no hay limitación de creación de bloques. Luego, es más sostenible, ya que no usa el protocolo de consenso Proof of Work, la gran mayoría de ellas. Y luego, al confirmarse entre ellas, no genera comisiones ni tasas de transacción. Lo cual, bueno, ya hablaremos de ello en breve, ¿de acuerdo? Luego, contras de los DAG. Vale, ahora venimos con lo bueno. La mayoría de las recientes aplicaciones de la tecnología DAG, ¿de acuerdo? No han podido mantener la descentralización que caracteriza estos sistemas, ¿de acuerdo? Esto hace que rompa el trilema y sean cadenas invalidadas como soluciones al trilema. Es decir, son cadenas muy rápidas, muy eficientes, que funcionan muy bien, pero que no son descentralizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si una cadena no es descentralizada, ¿para qué utilizamos esta tecnología? Pudiendo utilizar pues las tecnologías que emplean Visa, Mastercard, etcétera, que pueden ser incluso más rápidas, ¿de acuerdo? La descentralización es un pilar base, ¿de acuerdo? Luego, este me encanta, y es que ¿conocéis el ataque basado en Markov Chain Monte Carlo? Tiene un nombre de puta madre. Le pondremos aquí el ataque. ¿Conocéis el ataque MC? MC. Vale. Consiste en lo siguiente, ¿de acuerdo? Esto también le pasó a la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le pasó a la Tangle de IOTA, ¿de acuerdo? El ataque de Markov Chain Monte Carlo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Os lo voy a... Por eso he cogido el iPad, precisamente. El ataque consiste en algo así, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos nuestra DAG. La vamos a ir... la vamos a ir construyendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, ¿de acuerdo? Imaginaos, ¿de acuerdo? Esto sería una DAG al uso, ¿de acuerdo? Donde se van validando las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una DAG y en este tipo de ataque? Imaginaos que estas redes, pues bueno, pues se van validando las transacciones entre sí, ¿de acuerdo? Y aquí aparece una transacción ilegítima, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que al no haber una continuidad y no haber tiempos de creación de bloque, las transacciones se verifican mucho antes de verificar que son legítimas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que esto siga su ritmo, ¿de acuerdo? Sigan validándose las transacciones, muy bien, todo perfecto, pero esta transacción, que la marcaremos de color rojo mejor, haga así, inunde la cadena de bloques. Entonces, lo que va a pasar es que esta transacción, o podríamos decir este paquete de datos, va a inundar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esto siga creando bloques, ¿de acuerdo? Esto hay que ponerse aquí con el pinturillo porque al final, imaginaos que hace así. Vas a acabar inundando toda la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, todos los bloques que ahora precedan de esto, todos los bloques van a estar infectados con esta cadena, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que de aquí puede venir, evidentemente, otra cadena de transacciones falsas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es el problema que pueden tener las DAG. Y esto es algo que podría pasar perfectamente en la Tangle de IOTA, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa también? La lineabilidad de las transacciones también hace que no, y el hecho de que no se produzcan bloques por un periodo de tiempo es para que no sean susceptibles a un ataque del double spending, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es el double spending, chicos? Ahora te explico, Guille, cuál es el protocolo de consenso, porque a ver, depende, no todas usan el mismo, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es un ataque del double spending? Empezar a mandar muchas transacciones. Bueno, sí, técnicamente sí. Básicamente un double spending sería que yo cree, imaginaos, yo tengo esta cuenta, yo soy este, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y yo tengo, por ejemplo, 100 DAG. Un ataque del double spending sería que yo a esta transacción le quiero enviar de golpe 100 DAG y 100 DAG, haciendo un gasto de 200 DAG. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa cuando exactamente, es básicamente, Irati, como el hecho de mandar dos transacciones lo suficientemente rápido como para que, imagínate que, o no hace falta que sea la misma cuenta, puede ser a otra, imagínate, a esta. Al final el valor acaba siendo 200 DAC, ¿de acuerdo? Imaginaos, yo tengo 100, ¿de acuerdo? Y yo mando dos transacciones de 100 DAC tan rápido que no le da tiempo a restarme los DAG los tokens en mi cuenta. Entonces yo habré gastado más tokens de los que yo tengo. Esto es un ataque al double spending, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso puede pasar también. Luego también en una DAG se le puede hacer un ataque del punto 3, lo cual sea un bloque. Vamos a marcar así, en grande, que debido a su capacidad pueda generar una transacción con un peso tan grande que genere un desvío en la Tangle, es decir, algo que cree un fork y que la red se vaya para otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, después las DAG, como estáis viendo, tienen bastantes problemillas, no tienen noción de consenso. Es decir, los nodos no deben ponerse de acuerdo para decir si una transacción X o Y es válida. Y los tokens también deben ser extremadamente inflacionarios. ¿Por qué? ¿Qué os he dicho antes? Que no tiene coste. ¿De acuerdo? ¿No os acordáis que si una cadena de bloques no tiene... vosotros tenéis que hacer un estudio mental. Es decir, si una cadena de bloques no tiene comisiones, ¿cómo le pagas sus validadores? O inflación o comisiones, no hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que acostumbra a pasar con las DAG. No te preocupes, SR, tío, que vaya muy bien. Entonces, es algo que bueno, acostumbra a pasar en las DAG, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues al final, como todo, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es perdonad, es buscar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Es buscar ese equilibrio. En este caso, pues las DAG tienen partes buenas y partes malas. De hecho, hay muchas blockchains, ¿de acuerdo? Que en su estructura, de hecho, es curioso, ¿no? Porque dentro de Ethereum existe un grafo acíclico dirigido. Es decir, si no recuerdo mal, era algo de los estados. Ethereum tiene DAGs incorporados, ¿de acuerdo? O sea, son tecnologías que se complementan, ¿de acuerdo? O sea que por esa parte no os preocupéis, ¿de acuerdo? Voy a pasar a compartir la pantalla de nuevo. Me he extendido mucho con la tecnología DAG, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer una cosa y es que por el chat de Discord os voy a hacer un documento explicando el hashgraph, ¿de acuerdo? Para que así lo podáis leer con calma, ya que si no, la clase se va a hacer muy larga, ¿de acuerdo? Y quiero que sean clases compactas
en las cuales podáis veroslas con tranquilidad y que no se os haga muy pesado, ¿de acuerdo? ¿Estáis viendo la presentación de nuevo? Perfecto. Vamos a hablar del gran problema, ¿de acuerdo? Aquí he añadido yo un toquecito, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántos de vosotros me sabéis decir cuál del ¿cuál es el problema con el trilema? A ver si alguien se anima. Me gustaría que alguien cogiese el micro con 2 cojones y se lo active y me explique lo que es el trilema. A ver si alguien me explica lo que es el trilema. Si alguien quiere, claro. Si no os lo explico yo sin problema. Al final es una de las... es probablemente el... Ah, ojo, Nacho, se va a activar el micro. Venga, yo te dejo. Ya puedes activar el micro, Nacho. A ver, espérate. A ver, habla. No se te escucha, Nacho. Es que chicos, quiero que participéis, que quiero escucharos y ver si estáis entendiendo las cosas y... ¿Ahora? Sí, se te escucha bien, Nacho. Vale, a ver, te digo desde el punto de vista de un poquito, un no experto. A ver, el trilema, lo que pasa con el trilema es que cuando hay descentralización y seguridad, le falta escalabilidad, que es el caso de Bitcoin. Cuando hay descentralización y... bueno, a ver, vaya, el trilema es que siempre hay dos partes que pueden llegar a un 100%, pero una que no. Siempre pasa lo mismo. Y Efectivamente. pues eso, básicamente. Bueno, al Un poquito más final, básico, pero... gracias por activarte el micro, tío. Tienes toda la razón del mundo. Al final pasa lo siguiente. Es como es el gran dilema de las blockchains, que cuando nosotros es como, bueno, el trilema, tenemos descentralización, escalabilidad y seguridad. Y solo podemos mantener dos. Por ejemplo, tenemos, como ha dicho bien Nacho, tenemos Bitcoin, que es descentralizada, segura, pero muy poco escalable. Tenemos Solana, que es segura y muy escalable, pero súper poco centralizada. Luego tenemos las DAG, en este caso, que son escalables y seguras en mayor medida, pero poco descentralizadas también. Luego tenemos, por ejemplo, sería el caso de cadena, que es escalable, descentralizada, pero muy poco segura. Entonces, efectivamente. Y ese es el problema que tenemos, ¿de acuerdo? Que las redes no consiguen llegar a... Al final, nunca las redes van a poder ser al 100% de todo, porque es que hay muchos límites, ¿de acuerdo? Pero el mayor problema es que las redes, por ejemplo, la Binance Smart Chain también es muy segura, muy escalable, pero cero descentralizada, ¿de acuerdo? O sea, el problema que están teniendo las blockchains es que para conseguir la escalabilidad están sacrificando la descentralización, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que si tú sacrificas la descentralización, ¿para qué coño haces una blockchain? Pudiendo hacer un sistema como el de Visa o Mastercard. Pero claro, si tú premias la descentralización, por ejemplo, con menos requisitos en la validación, el protocolo de consenso, luego a tamaño de bloque flexible, XYZ, haces la red súper vulnerable porque pueden hacer ataques del double spending, ataques de negación de servicio, etcétera. Entonces, es el gran problema, ¿de acuerdo? Pero esto no pasa solo en sistemas descentralizados, pasa también en sistemas centralizados, ¿de acuerdo? En sistemas distribuidos, que no se logra. Entonces, ¿yo por qué añado aquí la interoperabilidad? Porque la interoperabilidad es un añadido que puede ayudar a solucionar el trilema, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar el por qué, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos hacer una red que sea descentralizada, segura y no tan escalable, pero que al ser interoperable con muchas cadenas, acabe siendo escalable. Es por eso que yo añado la interoperabilidad al trilema, es el cuarto hito del trilema, porque es ese equilibrio que quizás necesita el trilema. O sea, el único problema que tiene la interoperabilidad es actualmente
la seguridad que existe, ¿de acuerdo? Y no todas las redes son perfectas, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la interoperabilidad lo que tiene es esa, por ejemplo, si, os pongo un ejemplo. Si mañana Ethereum, que tiene muy descentralizada, muy segura, le falta escalabilidad. ¿Qué pasaría si mañana se eliminan los problemas de seguridad de los puentes y todas las sidechains de Ethereum se pueden crear a mansalva y conectarse a la red? Os digo yo que Polkadot, Cosmos y todas se acaban. Porque si Ethereum se hace interoperable, puede resolver esos problemas de escalabilidad. Y eso ya lo tocaremos cuando hablemos de las soluciones de segunda capa de Ethereum. ¿De acuerdo? Porque las soluciones de segunda capa de Ethereum son una fuente muy importante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. ¿De acuerdo? Con Bitcoin. Eso puede pasar, sí, por supuesto, Nacho. Por supuesto que puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que está más cerca de que Cardano. Cardano es una red que últimamente está cumpliendo, pese a sus muchos problemas, ¿de acuerdo? Pero si Ethereum realmente resuelve sus problemas de seguridad con las sidechains, etcétera, os digo yo que se acaban las redes de tercera generación, porque la gente no iba a querer migrar a otra red. Efectivamente, el que mucho abarca, poco aprieta. Es muy difícil resolver el trilema. Es por eso que la interoperabilidad es como ese factor, ¿sabes? Porque es como creas redes específicas, ¿de acuerdo? Una red específica para X, para Y, traca, etcétera. Y luego está Octopus Network, que lo que hace es poder hacer aplicaciones específicas a bajo coste. Polkadot tiene muchos problemas también. A Polkadot el problema es una red casi perfecta como red, pero luego tiene muchas barreras de entradas. O sea, mantener una red dentro del ecosistema de Polkadot es un gasto millonario. ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene muchos problemas. ¿De acuerdo? Después, Bitcoin, el grandísimo Bitcoin. Bitcoin tiene un problema de base. ¿De acuerdo? Y os voy a explicar cuál es el problema que tiene. ¿Quién podría ser un buen sustituto de Polygon? ZK Sync, Optimism, Arbitrum. Hay muchas redes de segunda capa. Polygon lo ha hecho muy bien, pero tiene muchos problemas de seguridad. Entonces, Bitcoin tiene un problema, ¿de acuerdo? Y es que el modelo deflacionario de Bitcoin, de los halvings, sí que es verdad que impacta muy bien en la especulación, pero debéis tener en cuenta una cosa: cada vez las recompensas de Bitcoin bajan, ¿de acuerdo? Cada vez es menos rentable minar Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? En cantidad de Bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Que es una red que depende única y exclusivamente de la especulación del token, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, la cripto, perdonad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez dan menos recompensas. ¿Y qué pasa si el precio de Bitcoin baja? Que los mineros cada 4 años van cobrando cada vez menos, la mitad de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el precio de Bitcoin baja y los mineros cobran la mitad, a llegar a un punto en el cual no salgan a las ganancias. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los mineros llegará a un punto en el cual no les será rentable. Y cuando los mineros no les sea rentable minar Bitcoin, tendrán dos opciones: o cobrar comisiones o irse. Optarán por cobrar comisiones. Entonces, Bitcoin se volverá una red muy cara. ¿Y qué pasará? Que los usuarios empezarán a abandonar la red de Bitcoin. ¿Qué pasará cuando los usuarios abandonen la red de Bitcoin? Que pues cada vez habrá menos transacciones, menos bloques por validar, los mineros van a acabarse sin trabajo y se van a ir los usuarios, después se van a empezar a ir los mineros y será un efecto dominó que irá tumbando toda la red. ¿De acuerdo? Todo eso porque es una red que depende del valor de la cripto Bitcoin. Entonces, si Bitcoin solo sube y la gente dice, sí, tío, pero es que Bitcoin va a seguir subiendo. Pero tú, tío, para crear una red, no debemos saber una cosa. O sea, muy probablemente el precio de Bitcoin siga subiendo a lo largo de los años y ojalá,
¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para yo montar una red no debo dejar a la especulación. No debo dejarme a la especulación, porque si no lo que pasa es que como la especulación me salga mal, se me va la red a tomar por culo. ¿De acuerdo? O que Bitcoin pasa a tener otro protocolo de consenso. ¿De acuerdo? Bitcoin nunca va a tener proof of stake. Eso quitároslo de la cabeza. ¿De acuerdo? También es cierto que, bueno, os voy a explicar mi protocolo de consenso favorito. Entonces, Bitcoin nunca va a ser proof of stake, al menos bajo mi punto de vista, vaya. Porque, bueno, Bitcoin está diferente construido. Bitcoin está construido con una tecnología muy diferente a Ethereum, por ejemplo. En Bitcoin, si no recuerdo mal, Bitcoin está programado con scripts. No es algo muy diferente. No tiene máquina virtual, no tiene estados, es muy diferente. Entonces, ojo, ¿de acuerdo? Ojo que está construido de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pienso que Bitcoin ha sido un bebé? Se ha puesto a correr sin antes saber caminar. Puede ser, Guille, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin pues se le puede aumentar un poco el tamaño del bloque, se pueden hacer soluciones de mil maneras. Por ejemplo, si hacemos una pequeña formación explicando qué hay dentro de Bitcoin, podemos hacer una formación, si os gusta mucho esta, explicando qué es Bitcoin. O sea, todo lo de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero Bitcoin, el problema que tiene Bitcoin, su problema y su virtud es el proof of work. Efectivamente, Guille, si aumentas mucho el tamaño de bloque, puede derivar en algo malo como Solana. Efectivamente, Nacho. Bitcoin y ya os digo, Lightning Network es como si tú le pones un parche es como si tú le pones una tirita a un pedazo de portaaviones que echa aguas, ¿de acuerdo? Lightning Network no sirve, ¿de acuerdo? Lightning Network, bueno, es que es para explicarlo con calma, ¿de acuerdo? Entonces, hay una solución que a mí me gusta mucho para Bitcoin, ¿de acuerdo? Que se llama Bitcoin NG, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los que estáis viendo la formación, ¿de acuerdo? Como yo os dije, esta es una formación donde a todos vais a tener que trabajar un poquillo, ¿de acuerdo? Y os voy a pasar el white paper de Bitcoin NG y voy a querer que me hagáis un pequeño resumen para la próxima clase, ¿de acuerdo? Que lo tengo por aquí. Bueno, os lo pasaré luego, ¿de acuerdo? Bitcoin NG es básicamente un protocolo de consenso que es como un híbrido entre Proof of Stake y Proof of Work. Bueno, no sería un híbrido, sino que altera el Proof of Work para reducir mucho el coste de los mineros, ¿de acuerdo? Es para mí la mayor solución que puede tener Bitcoin. Entonces, os voy a pasar el de esto de Bitcoin NG y voy a requerir que todos me enviéis los deberes a jauma@goldjaws.com. ¿De acuerdo? Vosotros me enviáis aquí un resumen de qué es Bitcoin NG. Lo quiero para mañana, ¿de acuerdo? Todos los que vayáis cumpliendo los deberes, luego saquéis buena nota en el examen. Exactamente, hay que hacer el workbook, porque al final esto es una formación y las formaciones van así. Es como ir a clase. Los que lo hagáis bien, pues voy a intentar recompensaros de la mayor manera posible, ¿de acuerdo? Podemos hacer mil cosas, sorteos exclusivos. Al final, chavales, ya sabéis que pues le puedo decir a FTX de hacer un sorteo para todos vosotros, así que no os preocupéis. Habrá maneras de recompensaros a todos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, quiero que me digáis, me expliquéis qué es Bitcoin NG. ¿De acuerdo? Entonces, luego, actualmente se han buscado mil soluciones al trilema. Puede ser el tamaño de bloque, el sharding, que es para mí la mejor solución al actual trilema, es el sharding, ¿de acuerdo? Que mañana os lo explicaremos con el chico del RON, las DAG y Hashgraph, que ya habéis visto que tienen sus pros y sus contras, luego las L2 de Ethereum o los protocolos de consenso como Bitcoin NG. Luego tienen contras como
básicamente problemas de seguridad, todos de ellos, ¿de acuerdo? Ataques de DOS, fácil ataque y control de nodos, en los shardings, falta de trazabilidad e inmutabilidad, en fin, problemas de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, los contras son todos de Solana, ¿no? Solana es que lo reúne todo, tío, pero por así decirlo, todas tienen gran parte de estos problemas. Solana al final es una red más, pero es que, ¿sabes el problema, Guille, con Solana? Que Solana tiene detrás a Alameda Research. Alameda Research es uno de los mayores fondos de inversión cripto del mundo. De hecho, son los propietarios de FTX. Son un fondo muy importante. Y un fondo tan importante no va a dejar caer nunca un activo tan importante para ellos como Solana. Y os digo una cosa, mirad que a mí Solana de base no me gusta como red, pero solo el saber que tiene FTX y Alameda Research detrás me hace creer que Solana nunca va a desaparecer. Por mucho que no me guste, sé que teniendo a esta gente detrás van a acabar solucionando los problemas. Imaginaros en mi boca que diga eso. El problema, Guille, es que en Luna tenía un problema de base muy grande y era su stablecoin. O sea, en Luna se metió BlackRock y destrozó el protocolo. A Solana, que lo he puesto aquí para explicaros cómo quiere Solana mejorar la escalabilidad. Solana lo que hace es un tamaño de bloque flexible. Es como en Ethereum hay como una capacidad límite de transacciones por así decirlo, de transacciones por red. Entonces lo que hace es, por ejemplo, imaginaos que hay un límite de 5 transacciones. Pues es como que hay una cola muy larga, muy larga, muy larga, y hay una cola, ¿de acuerdo? Y van pasando de 5 en 5. Si tú quieres saltarte la cola, pagas más comisiones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace Solana? No es que haya un límite de 5, es que dice, pasen los que quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cosa que se llama cuello de botella. Esto va a ser una solución, algo muy explícito, ¿vale? Y que lo vais a relacionar con muchas otras cosas. Pero es como si por este agujerito quieres meter un puño y no cabe, no cabe. ¿Y qué es lo que pasa? Que no cabe. Pues que se congestiona la red y ¿por qué se reinicia la red de Solana? Porque se congestiona, no cabe, no cabe, no cabe y duele, duele mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se congestiona, se satura y se para. Ese es el problema que tiene Solana, ¿de acuerdo? De todas, Solana tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Entre ellas eso, que el tamaño de bloque... O sea, ¿qué pasa a Solana? Que cuando Solana no tenía tanto volumen de transacciones, por aquí pasaba todo Dios, ¿de acuerdo? Y no pasaba nada. Pero cuando se ha masificado, es que no entra, no entra, te lo comes. Entonces se congestionaba muy rápido. Y si le sumas los muchos proyectos NFT, apps de mierda, porque es muy fácil construir en Solana, pues bueno, han llegado a una red de mierda, pero es una red que, bueno, aún tiene tiempo de virar. Luego está Hedera Hashgraph, que utiliza el protocolo Hashgraph, que es lo que os voy a comentar en el documento. Tenemos el ROND, que el ROND es una red que mañana os la vamos a explicar porque es muy interesante. O sea, el ROND es de mis redes favoritas, ya que aplica el sharding en todo, en toda su red, de una manera que la hace una red muy escalable, muy segura y que también es bastante descentralizada, ya que es pública y no permisionada, ¿de acuerdo? Lo único que tiene una barrera de entrada un tanto alta, pero bueno. ¿Qué diferencias hay con DOT? Pues bueno, básicamente que el RON no es interoperable, al menos de la manera en que lo es Polkadot. Luego tenemos Mina. Mina ha querido solucionar uno de los problemas que tienen las cadenas de bloques, ¿de acuerdo? Y es el tamaño de la red. Vosotros ya sabéis que mucha gente ha querido ver las cadenas de bloques como una solución muy grande a lo que sería
el IoT, ¿de acuerdo? ¿Qué te refieres? Bueno, barrera de entrada es que básicamente ser validador de la red del RON es relativamente caro, ¿de acuerdo? Pero se puede llegar. Entonces, Mina resuelve un problema muy importante de las cadenas de bloques y es el tamaño de las cadenas de bloques. Vosotros imaginaros para el IoT es básicamente, pues bueno, el Internet de las cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos, si usamos las cadenas de bloques para las cosas, significa que en cada cosa que queramos aplicar esta tecnología, debería tener la red descargada dentro. Imaginaos, un boli que funcione con IoT debería tener la red descargada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Mina hace que las redes sean extremadamente pequeñas. O sea, la red de Mina, si no recuerdo mal, pesa 22 kilobytes. Que 22 kilobytes es una mierda pinchar un palo, ¿de acuerdo? Y Bitcoin, en este caso, necesita, a ver si os lo encuentro, Bitcoin necesita un par de estos para descargar la red. Entonces, os pongo en la tesitura. No, Bitcoin, digo la cadena entera. O sea, la cadena entera de Bitcoin pesa como 500 gigas o algo, o un tera o algo así. Entonces, ¿cómo le metes tú a esto? No, ¿verdad? Entonces, Mina resuelve uno de los muchos problemas. O sea, Mina solo resuelve uno de los problemas, pero lo resuelve muy bien, ¿de acuerdo? Resuelve el problema de las cadenas de bloques que sean ligeras. Entonces, tú puedes tener la cadena de bloques de Mina en tu móvil, en tu boli, si hace falta, puedes tener en todos lados. Y eso permite que haya muchos validadores en la red y que la barrera de entrada de los validadores sea mucho mejor. Es decir, tú no tienes que comprarte un PC de 500 gigas de memoria para albergar la red de Mina, ¿de acuerdo? Y luego tenemos Optimism, que es una de las soluciones de segunda capa de Ethereum, que lo que hace es liberar de la carga a Ethereum, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hace es que coge las transacciones de Ethereum, las procesa ella y con una cosa que se llama pruebas de conocimiento cero, si no recuerdo mal, es como que coge la carga coge la carga de trabajo de la red de Ethereum, procesa ella las transacciones y le pasa estas pruebas de conocimiento cero a la red de Ethereum para que la red de Ethereum pues aplique lo aplique a su red y ya está, ¿de acuerdo? Las soluciones de segunda capa lo que hacen son básicamente cogen el flujo de trabajo de la red de Ethereum, de la cadena principal, lo procesan en una cadena lateral, una sidechain. O sea, es una cadena de bloques que funciona en paralelo y conectada a Ethereum con una cosa que se llama el protocolo Plasma, que Plasma es básicamente un marco de trabajo. Es un marco de trabajo, ¿de acuerdo? No, hace parte de los deberes de Ethereum. Efectivamente, Guille, lo que coge Optimism en este caso es coger el flujo, una parte del flujo de trabajo de Ethereum, lo procesa él, en una red más escalable que Ethereum, y luego se lo pasa a Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es muy útil y es por eso que os decía que Ethereum, su futuro está en estas redes. El problema que tiene estas redes es que no las coge de la mempool, Guille. Lo que hace Optimism es básicamente yo quiero que la red sea más rápida, pues lo que hago es bloquear efectivamente menos segura y que tiene algunos problemas aún. Piensa que pasar activos del protocolo Plasma y las transacciones con el protocolo Plasma tiene un periodo de reto de 7 días, ¿de acuerdo? Tiene un periodo de reto de 7 días, ¿de acuerdo? Luego, si te entras dentro de las soluciones de segunda capa, tenemos los ZK Rollups, los Optimistic Rollups. Realmente hay miles de soluciones de segunda capa que también dan para una clase entera, ¿de acuerdo? Y que ahora yo lo que os estoy haciendo es un pequeño resumen para ir ampliando en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, yo os he querido explicar un poquito
los problemas que tienen y las soluciones que se le han dado hasta ahora. ¿Cómo crees que afecta Ethereum 2.0 a las L2? Bueno, nada, sinceramente. Las L2 van a coexistir con Ethereum 2.0, sin duda, vaya. De hecho, es que Ethereum 2.0, Ethereum 3.0, Ethereum 5.0 no son nada sin las L2. O sea, Ethereum sin las L2 no es nada. Ethereum sin las L2 no tiene futuro. Así os lo digo. Ethereum sin las L2 no tiene futuro, al menos bajo mi punto de vista. De hecho, chicos, es por eso que yo... Claro, es que lo dijo hasta Vitalik Buterin, que la única forma de escalar bien Ethereum es con las L2. Lo que va a hacer Ethereum 2.0 es que la cadena principal no esté que de puto asco, ¿de acuerdo? Pero que lo que tiene que hacer Ethereum es dejar a las L2 la mayor carga de trabajo posible, ¿de acuerdo? Es más marketing que otra cosa, efectivamente, Guille. Es más marketing que otra cosa. Entonces, vamos a terminar la clase grabada por aquí, ¿de acuerdo? Me voy a quedar con los chicos del directo, que al menos así tienen una ventajilla, y les voy a solucionar todos los problemas. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo esta clase en diferido. Muchas gracias también por acceder a la formación gratuita. Los que estáis en directo, no os vayáis, que voy a solucionar cualquier duda que tengáis. Y nada, deciros lo siguiente. Esta clase ha sido grabada, ha sido también abierta a todos, ¿de acuerdo? Entonces, os doy el rol de alumnos porque Atani ha ido bastante lento en pasarme la lista, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguien se le retira el rol por X o por Y, ¿de acuerdo? Que me contacte mediante un ticket, ¿de acuerdo? Y lo hablamos con Atani para ver qué problemas está viendo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber visto la clase y un placer enorme. Nos vemos en la próxima clase mañana. Muchas gracias.